Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Halil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. La canción silenciosa del corazón. Era el día más ajetreado en el set. Entre las luces, las cámaras y el equipo que se apresuraba, todos estaban concentrados en su trabajo. Pero para Halil Ibrahim Ceyhan, ese día era diferente a los demás. Porque frente a él no solo estaba su compañera de reparto, sino alguien que le había cambiado la vida, Sila Turkoglu. Sila ensayaba su guión en un rincón mientras se preparaba para la escena. Halil la observaba desde lejos, intentando reprimir las emociones que lo embargaban. Esto ya no era solo una serie de televisión. Para él, se estaba convirtiendo en una historia real. ¿Están listos?, preguntó el director. Ambos respondieron, «Estamos listos», al unísono. Pero en realidad, ninguno de los dos estaba listo. Porque las palabras que debían pronunciar en el escenario eran para el papel, pero las emociones en sus ojos eran increíblemente reales. Comenzó la escena. Halil miró a Sila a los ojos como requería su personaje. Pero en ese instante, el tiempo se detuvo. Las líneas que había memorizado perdieron de repente su significado. A veces, dijo Halil con voz temblorosa. A veces uno no puede silenciar su corazón. Sila se sorprendió. Esa frase no estaba en el guión. Pero no apartó la mirada. Porque sentía la misma emoción. Tras finalizar el rodaje y dispersarse todos, Halil respiró hondo y se acercó a Sila. Lo que acabo de decir, dijo. No estaba actuando. Sila sonrió. En sus ojos se reflejaban sorpresa y paz. Lo sé, dijo lentamente. Yo tampoco estaba actuando. Cuando abandonaron el plató ese día, nada volvió a ser igual. Porque dos corazones habían comenzado a cantar la misma canción en silencio. Y quizás las historias más bellas sean las que quedan sin escribir. Secretos ocultos a la sombra del amor. Mientras la noche caía lentamente sobre Estambul, Halil Ibrahim Ceyhan fue el último en abandonar el plató. Todos se habían ido, pero su corazón seguía allí. Porque ese plató no era solo un rodaje, para él, albergaba una historia inconclusa. La otra mitad de esa historia era Sila Turkoglu. Una vez, cuando compartieron escenas, su vínculo había llamado la atención de todos. Pero nadie conocía la verdad. Porque algunos sentimientos se fortalecen cuando se ocultan. Halil sacó una vieja fotografía de su bolsillo. Había sido tomada entre escenas, Sila sonreía y él simplemente la miraba. No pudo ocultar lo que se escondía en esa mirada, ni siquiera a sí mismo. Ojalá, susurró, ojalá todo no fuera tan complicado. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, Sila también sufría de insomnio. Mirando por la ventana, solo tenía una pregunta en mente. ¿De verdad se acabó, o nunca empezó? Cogió su teléfono. El nombre de Halil seguía en sus contactos. No se atrevía a borrarlo. Quería escribirle, una y otra vez. Pero cada vez se rendía.
porque a veces el orgullo habla más fuerte que el corazón. Pasaron los días, pasaron las semanas, pero el destino estaba impaciente por volver a unir sus caminos. Un día, los llamaron al mismo plató para un nuevo proyecto. Jalil fue el primero en entrar, luego Sila. En el instante en que sus miradas se cruzaron, el tiempo se detuvo de nuevo. No dijeron nada, pero todo estaba claro. Jalil se acercó, en silencio. Esta vez, dijo con voz decidida, no me quedaré callado. Los ojos de Sila se llenaron de lágrimas. Su corazón latía con fuerza. Yo tampoco, dijo. Ya no huiré más. En ese instante todos los resentimientos, silencios y frases inconclusas del pasado se desvanecieron en una sola mirada. Hay amores que no se dejan vencer por el tiempo, que no se borran con la distancia, que solo esperan el momento adecuado. Y su historia, ahora sí que comenzaba. Una frase inconclusa. Para Jalil Ibrahim Ceyhan, la vida siempre estuvo planeada. Sabía cómo se sentiría en cada escena, cómo diría cada línea. Pero la mayor sorpresa que la vida le tenía reservada, no estaba en ningún guión. Esa sorpresa fue Sila Turkoglu. El día que se conocieron fue un día cualquiera en el set. Las luces estaban encendidas, el director gritaba, todos corrían de un lado a otro. Pero hubo algo que llamó la atención de Jalil, los ojos de Sila. Había una historia en esos ojos. Una historia no contada, oculta, quizás inconclusa. Con el tiempo, mientras trabajaban juntos, su vínculo se fortaleció. Las pausas para el café se alargaron, las miradas se intensificaron, incluso los silencios cobraron significado. Pero nunca hablaron abiertamente, porque algunos sentimientos, se cree que se arruinan si se expresan. Una tarde, después del rodaje, empezó a llover. Mientras todos abandonaban el set a toda prisa, Jalil y Sila permanecieron bajo el mismo techo. La ciudad estaba en silencio. Solo se oía el sonido de la lluvia. Jalil reunió valor. Alguna vez, dijo, sin apartar la mirada. ¿Alguna vez te ha quedado una frase sin terminar? Sila sonrió levemente. Sí, dijo. Pero a veces es demasiado tarde para terminarla. Jalil asintió. ¿Y si no es demasiado tarde? En ese momento, el silencio lo decía todo. Pero justo entonces sonó el teléfono de Sila. Su rostro cambió. La calidez de sus ojos dio paso a la vacilación. Tengo que irme, dijo. Y se fue, sin decir nada, sin terminar nada. Pasaron los meses. La vida los llevó a distintos lugares. Nuevos proyectos, nuevas personas, nuevas ciudades. Pero algunos sentimientos te acompañan allá donde vayas. Un día, se reencontraron en una ceremonia de premios. En medio de la multitud. En medio del ruido. De nuevo, solo se vieron el uno al otro. Esta vez Jalil no esperó. Se acercó a ella. Nuestra frase, dijo lentamente. Sigue incompleta. Los ojos de Sila se llenaron de lágrimas. Respiró hondo. No, dijo. Solo tenía miedo de terminarla. Jalil sonrió levemente. Sigo aquí, dijo. Si quieres, podemos terminarla juntos. Esta vez Sila no se fue. Y esa noche,
La frase incompleta se completó por primera vez. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.